proceso. Una de ustedes, pues, obviamente realiza la proyección. Como ya les había indicado, yo acá les estoy ya buscando para ponerle los 20 minutos. Así que lo único que les deseo son muchos éxitos, bendiciones, y yo sé que ustedes hicieron su trabajo juiciositas, así que adelante, adelante, Malcolm. Bueno, muy buenos días, apreciados estudiantes. Mi nombre es Malcolm de Jesús Vélez Camargo. Soy psicólogo, docente de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia ya hace 25 años y estoy aquí a sus órdenes. He sido docente de varios cursos académicos, de pronto muchas de ustedes ya han sido pues estudiantes mías y espero que hayan aprendido mucho de este diplomado y que disfruten de esta socialización y sustentación de ese diplomado. Así que vamos a relajarnos y simplemente vamos a exponer, a socializar todo el trabajo que hemos realizado. Bien, más que una evaluación, de evaluar, de calificar un trabajo, es socializar lo aprendido, ¿ok? Entonces, bienvenidas y ya pueden iniciar. Gracias. Listo, profe, gracias. Espérenme un segundo, chicos. Gracias. No es necesario que tengan la cámara prendida. Lo que sí les voy a agradecer que cuando comiencen a hablar por el turno que se hayan organizado, digan el nombre. Es lo que sí les agradezco. Entonces yo ya quito mi cámara, el compañero también, ya ustedes si quieren, quitan la cámara. Adelante y éxitos ahora sí. Gracias, profe. Buenos días, tutores y compañeras. Iniciamos nuestra presentación del diplomado Acompañamiento Psicosocial en Escenarios de Violencia. Nosotros somos el grupo 17, compuesto por Ángela Gutiérrez, Elizabeth Cante, Luz Estela Gutiérrez, Lady Beltrán y Claudia Patricia Rojas Martínez. En el trabajo que realizamos, vamos a hacer inicialmente una contextualización del caso de Carlos Arturo antes de hablar de los emergentes psicosociales. En los relatos de violencia y esperanza en Colombia, nosotros decidimos trabajar el tema de Carlos Arturo teniendo en cuenta que en Colombia se presentan miles de víctimas debido a las minas antipersonales. Tomando como base este relato de Carlos Arturo, se va poco a poco visibilizando varios emergentes. Iniciamos, por ejemplo, con algo muy importante y es poder identificar que por medio de su relato se van dando esos emergentes. Inicialmente, Carlos Arturo dice algo muy importante y es: pero el 7 de septiembre del 2002, 3 días después de cumplir 14 años, mi vida cambió. Aquí se evidencia que por lo general para las víctimas siempre hay un antes y un después, como nos lo hablan en los emergentes psicosociales, y es como las víctimas siempre recuerdan esa fecha y esa hora en la cual son víctimas, en la cual viene ese suceso traumático, porque esto condiciona su vida y la cambia, o sea que hay un antes y un después. En la siguiente diapositiva, pues podemos visibilizar qué fue lo que le pasó a Carlos Arturo para contextualizarlo. Él pisó una granada abandonada por las FARC, y esta granada pues lógicamente hizo que se diera una explosión fuertísima, que cayeran esquirlas y que lógicamente tuviera una gran afectación a nivel físico y a nivel psicológico. Podemos ver que, como dije anteriormente, la confrontación armada va dejando víctimas a su paso y se dan estas afectaciones a nivel físico, psicológico, también a nivel familiar y social.
En la siguiente diapositiva se hace referencia a los autores Fabris, Pusini y Cambiaso 2010, donde afirman que los emergentes psicosociales marcan un antes y un después en la memoria social y condicionan el desarrollo de los acontecimientos futuros. En este sentido podemos ver cómo el emergente social nos habla de cómo la vida de la persona se va a condicionar más adelante de acuerdo, digamos, a ese suceso que tuvo que vivir traumático, de acuerdo a lo que decíamos inicialmente, que siempre va a haber un antes y un después del hecho que tiene que vivir. En la siguiente diapositiva vemos cómo pues existen varios factores que condicionan, que surgen como estos emergentes psicosociales, y dentro de estos factores, por ejemplo, puntualmente en el caso de Carlos Arturo, porque en todos los casos de las víctimas se dan diferentes, vemos que un aspecto importante, algunos aspectos importantes son como la parte física, emocional, psicológica y familiar genera estos emergentes. En la parte física podemos ver, por ejemplo, la pérdida de capacidad física, cómo disminuye la capacidad laboral. En la parte emocional, pues sabemos que la pérdida de seres queridos, y no solamente, por ejemplo, en el caso de Carlos Arturo, perder un ser querido, sino, por ejemplo, las afectaciones que hay a nivel de violencia, de abuso, de reclutamiento forzado, de otras situaciones generan tristeza, dolor, rabia, pérdida de confianza, un daño moral. En la parte psicológica se pueden presentar enfermedades mentales y trastornos psicológicos, estrés, ansiedad, depresión, miedos, pánico, trauma, la pérdida de seguridad en sí mismo, todos ocasionados por este hecho violento que tiene que sufrir la víctima. Vemos también que se evidencia una separación de la familia. En el caso de Carlos Arturo se da esa separación debido a que tiene que ir a otra ciudad a realizar su tratamiento. En la parte social, en la otra diapositiva, vemos que las relaciones también se afectan debido también al impacto psicológico que tiene que vivir la persona por la situación que se presenta. Se da un proyecto de vida diferente. Las afectaciones físicas y psicológicas hacen que las personas tengan que modificar, por ejemplo, en el caso de Carlos Arturo, su proyecto de vida. Vemos, por ejemplo, él estaba dedicado a la construcción, pero ya no va a poder hacer lo mismo. En este caso, este replanteamiento de proyecto de vida también nos muestra la resiliencia que él tiene, porque ya no piensa en dedicarse a la construcción, sino que él quiere estudiar derecho o medicina para poder ayudar a las víctimas. Hay una pérdida de confianza en la justicia social. Hay una apreciación que él hace. Él dice, en Colombia hay un problema con las víctimas. Aquí existe la invisibilidad. Nadie nos ve, somos invisibles. Digamos que esta expresión que hace Carlos Arturo es un sentir de muchas víctimas en Colombia que sienten que no son visibilizadas por el Estado. Y acá viene la incredulidad en la justicia del Estado, la impunidad dicen las leyes existen pero no se cumplen, y pues sabemos que en la mayoría de los casos de masacres, reclutamiento, víctimas de minas, desplazamiento, pues hay una impunidad y por eso hay una incredulidad en el Estado. La vulneración a la salud, a la parte psicológica y a la parte social. O sea que hay una vulneración al bienestar de la salud que expresa la OMS como ese bienestar físico y mental, entonces se vulnera. En la siguiente diapositiva vamos a ver cómo él dice, me paré vuelto nada y salí caminando hasta la casa. La resiliencia como un factor súper importante nos permite ver la capacidad, el anhelo de supervivir a pesar de todas las situaciones adversas que pueda vivir la persona. En la siguiente diapositiva, ya concluyendo la parte mía, vemos cómo el accidente, a pesar de que dificulta, ¿no?
todo este proyecto de vida por la parte física, la parte laboral, la parte social, psicológica. Nosotros como interventores en la parte psicosocial debemos acompañar a estas víctimas para que ellas se reconozcan no como víctimas, sino como sobrevivientes. Y en la última diapositiva que me correspondió, podemos ver definitivamente un nuevo proyecto de vida, la capacidad de resiliencia de estas personas es impresionante. Por lo general, hay una reconstrucción de sus vidas y un nuevo proyecto de vida, pero no hay que dejar de ver que en esto juega un papel importantísimo la intervención psicosocial que se hace con ellos. Le doy paso a mi compañera Elizabeth. Buenos días para todos. En este momento voy a hablar sobre la pregunta reflexiva, la pregunta circular y la estratégica. Entonces vamos a empezar con la pregunta reflexiva. Según Cantón, en 1987, esta pregunta tiene una posible respuesta inducida a la persona a contestar algo que el entrevistador considere que es positivo en el proceso. Esta también se debe construir y hacerse con cuidado porque se puede crear algún tipo de confrontación. Está resaltando las creencias, los perjuicios y fortalezas, como también el cambio de acciones y la autoobservación. En el caso de Carlos Arturo, la pregunta reflexiva que nosotros planteamos como psicólogos en formación fue que a pesar de que ha vivido una situación tan difícil, tanto a nivel físico como psicológico, ¿cuál ha sido el mayor aprendizaje que ha tenido con esta situación? ¿Sí? Se busca que la persona reconozca que a pesar de haber vivido una situación tan difícil, tiene muchos potenciales que le permitan hacer una proyección hacia el futuro. Con la siguiente pregunta es la circular. Según Cantor, la pregunta circular genera o modifica, identifica los modelos y establece las relaciones y asimismo busca explorar cierta información y establecer algún tipo de familiarización con la persona entrevistada. En cuanto a esta pregunta circular, nosotros planteamos a Carlos Arturo cómo reaccionó su familia y sus amigos en el momento en que usted sufrió este accidente y qué ha significado de apoyo y qué ha significado el apoyo que ellos le han brindado durante el tiempo de recuperación. Con esto se busca identificar cómo ha sido la red de apoyo familiar y social que ha tenido esta persona durante el proceso de la recuperación. Y por otra parte, se busca que la persona valore el apoyo que ha recibido durante el proceso de recuperación. De esta manera, esto le serviría para que salga adelante, para que pueda salir adelante. La tercera es la pregunta estratégica. Según Cantor, la pregunta estratégica da lugar a la aplicación de la situación y se considera pertinente, confrontando o haciendo sugerencias para motivar al cambio, explorando otras posibilidades para poder dar solución a las adversidades y los problemas presentados. En cuanto a esta pregunta estratégica, le preguntamos a Carlos Arturo. Carlos, ¿qué le diría y de qué forma considera usted que le podría ayudar a una persona que ha sufrido lesiones con minas antipersonales? En este tipo de pregunta, le permitimos al entrevistado explorar su lado resiliente, identificando la importancia de seguir adelante en la búsqueda de soluciones a las adversidades. Además, se pretende promover que es una posición de sobreviviente que permite motivar a otras víctimas del conflicto armado y tener una mirada esperanzadora para que pueda afrontar una mejor forma su sufrimiento. Muchas gracias. Seguimos con Estela. Buenas tardes, mi nombre es Estela Gutiérrez. Voy a realizar las estrategias, dar paso sobre las estrategias psicosociales. Voy a hablar sobre el caso de Panduri, un breve relato el cual nos habla de la violencia que viven cientos de municipios de Colombia a consecuencia de los grupos armados que viven en nuestro país, donde a estas víctimas se les son vulnerados toda clase de derechos, generando impactos emocionales en estas víctimas que lo reflejan en sus tristezas, en sus relatos de miedo, en las angustias y en la rabia. Para Martín Beristain, una intervención psicosocial muestra al ser humano
como un sistema en el que se relacionan sus sentimientos y emociones. Por lo tanto, se debe realizar un acompañamiento a toda la comunidad, ya que tienen en común sus costumbres, sus riquezas, y así donde le hacen frente para fortalecer en grupo este sufrimiento, donde construyen entre todos el daño al cual fueron sometidos por hechos violentos. Es por eso que como profesionales en psicología buscaremos estrategias psicosociales que ayuden a estas víctimas por medio de unas acciones de reconstrucción de tejido social, el cual se vea la transformación y recuperación emocional que conlleva el sujeto al fortalecimiento. Se realizaron 3 estrategias. La primera es la puesta en escena, donde su objetivo es que las víctimas por medio de estudios teatrales dramaticen los hechos violentos, lo cual genera la identidad con otros relatos y conlleve a estos sujetos a tener hacia un futuro una evolución y confrontación de la situación vivida. En la estrategia 2, que es el apoyo terapéutico mediante la terapia narrativa, se le ofrece a la víctima espacios de grupo para definir su propia vida, ya que por medio del relato y la narración, estos sujetos expresan sus sentimientos de dolor y los lleva a generar transformaciones de cambio de vida. En la estrategia 3, que se llama grupo focal, tiene como objetivo propiciar espacios para que este grupo de personas víctimas de hechos violentos por parte de los grupos armados expresen mediante la narrativa su dolor, pero al mismo tiempo visualicen nuevos proyectos de vida fomentando el cambio. Gracias. Continúa mi compañera Lady. Muy bien, digamos que las conclusiones que nosotras consideramos de esta experiencia de la imagen y la narrativa y cómo esta aplicación es tan importante en los procesos de transformación psicosocial, consideramos como primera conclusión que la experiencia que tuvimos de la fotovoz nos permitió identificar diferentes realidades sociales de diferentes entornos de la ciudad de Bogotá, y esta forma narrativa nos dio la oportunidad, como psicólogas en formación, de poder explorar, de poder identificar, de poder analizar diferentes manifestaciones de violencia. En ella, digamos que identificamos lo que fue la violencia intrafamiliar, el desarraigo, el conflicto armado, la delincuencia común, y cómo todas estas manifestaciones, digamos que afectan la subjetividad y la intersubjetividad de estas comunidades. También, pues, obviamente rescatando y viendo ese lado resiliente que cada uno tiene para afrontar, pues, diferentes actos de violencia. Digamos que la fotovoz es una técnica de investigación participativa y es una estrategia de pedagogía social que invita a las comunidades al cambio social. Digamos que esta fotovoz permite visibilizar diferentes situaciones, necesidades, comportamientos que las personas vean para que puedan entender y comprender para poder transformar. Digamos que si uno no conoce y uno no se da cuenta de lo que está pasando, pues no va a haber una reflexión y por ende pues nunca se va a llegar al cambio. Entonces, digamos que esto permite que cada uno de estas personas sean, digamos que agentes al cambio. Y eso les va a generar un empoderamiento a estas comunidades, donde van a poder explorar, digamos que sus diferentes formas de vivir, sus diferentes relaciones, sus diferentes preocupaciones, sus necesidades, para lograr, digamos que evidenciarlas allí. Y no solamente la intención de esto es que las evidencien estas comunidades, sino también diferentes miembros que tomen decisiones o diferentes autoridades para que generen ciertas políticas públicas o generen acompañamientos significativos para la transformación del tejido social. Como segunda conclusión, definimos que la narrativa es una metáfora que nos permite comprender que las historias que se cuentan moldean las identidades de las personas. Si una persona cuenta una historia con sufrimiento, con dolor, pues su identidad va a ser de víctima. Pero si una persona cuenta una historia esperanzadora, se considera que su identidad va a ser como sobreviviente. Entonces, esta herramienta nos va a permitir o nos va a dar como ciertos elementos para poder transformar esas historias de dolor, de sufrimiento, de resentimiento, de dolor, de angustia,
poderlas transformar en historias que sean realmente esperanzadoras para que puedan reconstruir su propia vida. Entonces, tenemos una gran responsabilidad como facilitadores de conversaciones de apoyo. Digamos que en tener en cuenta y en valorar esas, esas historias, esos relatos que nos cuentan y valorarlos, porque muchas veces las personas cuentan sus relatos y son subvalorados, son burlados y muchas veces les genera vergüenza y no cuentan. Y eso les inhibe la posibilidad de ver de pronto una luz en el camino. Entonces, digamos que se dice que, se dice que si una persona puede soñar, digamos que puede tener propósitos, reconoce pues todas sus habilidades, todos sus aprendizajes, eso le va a permitir a la persona generar realmente una transformación en su vida. Y como tercera conclusión, en la praxis psicosocial, digamos que nosotras como futuras psicólogas sociales nos vamos a ver enfrentadas a diferentes situaciones o diferentes fenómenos metodológicos y éticos. Y es por eso la importancia de que nosotros tengamos un pensamiento crítico, un pensamiento social, reflexivo, comunitario, para realizar acciones que realmente disminuyan y se le reste ese protagonismo a la violencia en las víctimas. Entonces le doy paso a la compañera Ángela. Muy buenos días, mi nombre es Ángela Gutiérrez. Bueno, damos continuación con los aportes conceptuales, que desde allí comprendemos que se identifican diversas situaciones que han deteriorado la calidad de vida de las víctimas de la violencia, desde una narrativa como nos presentan las víctimas bajo entornos vulnerables con afectaciones físicas, emocionales, psicológicas y sociales. Para ello comprendemos algunos referentes como lo es Parra 2016, en que nos refiere que el acompañamiento social se debe generar por medio de un carácter participativo, reflexivo y crítico, en el cual busca que las víctimas generen autonomía propia y generen la confrontación de las problemáticas que se han tenido durante el suceso. También vemos a Martín Beristain 2004, en el cual nos refiere a la intervención psicosocial desde una perspectiva integral, en la cual vincula o contempla un sistema que relaciona los sentimientos y las emociones bajo el acompañamiento con todo su contexto en general, con el fin de someter estos factores vulnerables bajo una construcción de resiliencia colectiva. También vemos a Webb 2003, en la cual nos propone una terapia narrativa que genera como una herramienta de escucha a la víctima sin temor a ser cuestionado, burlado, y también genera como la criticidad de generar una empatía entre la víctima y el receptor, con el fin de desarrollar más seguridad en ello. Y con estos aportes proporcionados se establecen unos acercamientos específicos en los cuales son enmarcados en los escenarios que nos contemplaron durante el curso, en los cuales se tienen diferentes abordajes terapéuticos que se contemplan en escenarios o acciones de resiliencia que se promueven al mejoramiento colectivo de la víctima. También como psicólogas en formación, estos aportes nos permiten articular acciones orientadas a la construcción de algunas posibilidades en las cuales permiten la transformación de la capacidad en reconocer la coherencia y el escenario donde suceden los hechos, velando por la salud mental, individual, colectiva de la víctima y por medio pues también de la recuperación psicosocial. Son algunas referencias utilizadas para nuestro trabajo y nuestro proyecto. Muchas gracias por su atención. Bueno, felicitaciones, chicas. Les fue relativamente bien. ¿Por qué relativamente? Porque me robaron un minutico, pero bueno. Las felicito. Estaban bastante empoderadas. A veces por ahí una que otra leyó, pero quizás era por el mismo afán de estar con algunas citas o algo específico, no se preocupen. Les voy a dar espacio al compañero Malcolm para que les haga una pequeña retroalimentación o quizás una pregunta y pues finalizamos lo que es este proceso de sustentación. Yo después me comunico con ustedes
para alguna recomendación con relación al trabajo. Entonces, Malcolm, te doy espacio para que le hagas algún comentario o alguna pregunta. Bueno, primero, antes que todo, pues felicitarlas. Quiero felicitarlas por el trabajo realizado. Sé que no es fácil tratar la temática que realizaron e implementar todas esas estrategias. Yo no voy a hacer ninguna pregunta, voy a hacerles unas observaciones. Primero, si ustedes observan las primeras diapositivas, veo que le hace falta más creatividad con relación a la presentación. O sea, las imágenes son importantísimas cuando uno está socializando cualquier tipo de información, porque las imágenes transmiten mucha información y vuelve de una manera más dinámica el proceso de socialización. Eso por un lado. Luego, pues, si fueron mejorando con relación a la presentación de las diapositivas. Con relación a la pregunta circular, veo que están haciendo dos preguntas en una. Me gustaría que la mostraran, si lo pueden mostrar en estos momentos, para explicarles por qué hay dos preguntas en una. Aló. Listo, profe, ya está proyectada. No sé. Ya. Bebé. Sí, ya, ahora sí. Ya. ¿Será que la pueden ampliar para verla mejor? Claro que sí, señor. Bueno, cuando uno va a hacer una pregunta en cualquier contexto, puede ser en una entrevista, en un cuestionario, en un test, la pregunta debe tener un solo propósito, no dos ni tres propósitos. Si ustedes observan aquí, ustedes dicen, ¿cómo reaccionó su familia y amigos en el momento en que usted sufrió este accidente? Ese ya es un propósito, este ya es una pregunta. Y luego dicen, ¿y qué ha significado el apoyo que ellos le han brindado durante este tiempo de recuperación? Este ya se convierte en otra pregunta. Entonces, como ven, existen dos preguntas, existen dos propósitos. Hay que especificar siempre la pregunta para no confundir al que va a contestar. Entonces, que sea algo específico, una sola pregunta, un solo propósito y un solo contexto, ¿ok? Sí, señor. Muchas gracias. Muchas gracias. Marquito, ¿ya esa es toda la recomendación que les tienes a las chicas? Sí, aquí le estoy anotando. Okay. Con relación sí, a las preguntas. Y con relación a lo que dijo la profesora Erika, estoy totalmente de acuerdo. Se trataba era de socializar. Y cuando uno está socializando, uno está explicando lo que uno hizo, pero no leer. Muchos de ustedes leyeron y queda como ese sinsabor de, bueno, pero ¿será que domina realmente la temática, realmente lo que expuso? Entonces, esto se lo estamos diciendo a ustedes de una manera constructiva. Todos estamos en un proceso de mejoramiento, ¿sí? Y en ese proceso de mejoramiento nosotros le hacemos las observaciones para que ustedes cada día vayan mejorando. Pero sé y soy consciente de que hicieron un gran trabajo, igual que la profesora Erika sabe que es consciente de su gran trabajo, de todo lo que realizaron. Para nosotros aquí, como jurado, pues resaltamos ciertos aspectos positivos y ciertos aspectos negativos. Muchísimas gracias por su participación. Gracias, profe. Muchas gracias, profe.
Gracias, profe. Yo sé que a veces los nervios nos juegan Muchas una mala gracias. pasada. Sé que los nervios a veces nos juegan una mala pasada y quizás eso hace que no, en el momento de sustentar o al momento de realizar alguna exposición, terminemos leyendo lo que tenemos en las diapositivas, quizás porque, por eso creo que en algún momento les dije, traten de no colocar tantas palabras, porque pues ya por la experiencia que uno tiene escuchando las sustentaciones, nos damos cuenta de eso. Les voy a confesar algo, así de rapidito, porque igual ya me toca iniciar con otro grupo. Cuando vi la cantidad de diapositivas que tenían, yo dije, Dios mío, ¿y estas mujeres qué pasó? Vi que eran 18, y yo dije, 18 diapositivas, ¿en qué momento van a decir todo eso? Y la angustia era que yo veía hablando a Claudia y creo que les escribí, recuerden que son 20 minutos para todo, porque la idea es que también todas pues estuvieran presentes y que todas las escucháramos, igual se hizo. Entonces me angustió eso, me angustió ver que eran, Dios mío, yo decía, ¿en qué momento? ¿En qué momento vamos a terminar? ¿En qué momento van a dar todo eso? Pero bueno, lo lograron, lo hicieron. Como decía el compañero, el momento era sustentarlos, contarnos, decirnos, pero como les digo, los nervios juegan una mala pasada. Me resta pues decirles que la idea es que hoy me manden por acá por el Sky el trabajo para ver si ya hicieron las correcciones, ojalá ya la hayan hecho, que creo que no eran muchas en sí, e iniciar el proceso para comenzar a enviar esto al repositorio. ¿Cómo van con el trabajo? ¿Ya lo arreglaron? No recuerdo. ¿Ya le echaron un vistazo? Sí, señora, ya lo enviamos incluso nuevamente al foro ayer y ya están las correcciones realizadas, tutora. Muchas gracias. Ah, listo. Entonces voy a revisarlo en el transcurso del día porque, como saben, esperen, que voy a colocar acá en los apuntes. Como saben, estoy en estos momentos en sustentación y en la tarde tengo matrículas. A lo que lo revisa aquí mismo al Sky les mando el visto bueno para que lo suban. Creo que ya no tienen acceso al foro. De todas formas, si no lo tienen, yo aquí mismo les voy a colocar la información de cómo ingresar y todo, mandarlo al repositorio. Les deseo una feliz tarde, tengo un feliz resto de mañana, porque todavía estamos de mañana, y buenas tardes y esperen pues el trabajo. Malcolm, muchas gracias por acompañarnos. Ahora venimos a otro, pero igual Siempre a la orden, siempre a la orden. Chicas, ¿algún mensajito, alguna pregunta? Que ya debo iniciar el otro grupo. Todo perfecto, sin duda. Muchas gracias a ustedes por las retroalimentaciones. Profe, muchas gracias. Con gusto. Gracias por todo, profesora, muy amable. Sí, muchas Todavía no se desconecten de mí porque todavía tenemos por lo menos 3 semanas juntas, así que no se me despidan mucho. Nos vemos después. Un abrazo, chicas. Gracias. Muchas Bueno, gracias, profe, profe. mil gracias. Gracias, muy amable. Muy amable, Dios la bendiga. Amén, igual. Chao, chicas. Gracias. Chao, profe. Chao, profe, gracias. Hasta luego, profe.